Hola, buenas tardes. Soy José Ángel Martos, editor de Diéresis, y nada, estamos aquí en este chat online. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas. Nos ha costado mucho reunirnos a todos, además es un día festivo que ya se sabe que cada uno está en un lugar, pero lo hemos conseguido finalmente a pesar de las dificultades técnicas. Tengo conmigo, debajo de mí, tal y como se ve, a Patricia Pólvora, que es coautora de Doctor. Hola, Patricia. Hola. De Doctor No Voy a Rendirme, en el que explica su propia experiencia con la artritis reumatoide. A su izquierda o a su derecha, según lo miremos, a Antonio Torralba, que es presidente, si no lo digo mal, de la Coordinadora Nacional de Artritis, CONARtritis. Hola, buenas tardes. Hola, Antonio, muchas gracias por asistir hoy con nosotros. Y encima a mi lado a Ana Basanta, que es periodista y es coautora también del libro Doctor No Voy a Rendirme, que ahí que lo estamos viendo. Muy bien, Ana. Bueno, un poco el objetivo con el que Diéresis, Editorial Diéresis, ha intentado reuniros hoy es poder crear un poco más de conciencia respecto a esta enfermedad, aprovechando una efemérides como la de hoy, aprovechando también que nosotros hemos publicado recientemente este libro y con el que creemos que, bueno, en fechas así hay que dar visibilidad a temas como este que habitualmente no gozan de mucho espacio, y creo que también hay que dar visibilidad a las personas que, como Patricia, no se rinden nunca ante enfermedades, ante situaciones como la que nos encontramos. Y vamos a aprovechar estos minutos, bueno, pues para conocer mejor su experiencia y para conocer mejor también qué es lo que hace con artritis, y un poco, yo creo, para coger todos un poco de impulso y de moral, y para enfrentarnos a estas cosas. Yo creo que son unos mensajes que llegarán tanto a los que tienen artritis reumatoide, a los que tienen cualquier enfermedad reumática o a los que tienen ahora mismo cualquier situación difícil por la enfermedad, que obviamente la situación de pandemia que no he mencionado, pero que está en nuestras cabezas en todo momento, son muchos. Y dicho esto, pues nada, le cedo la palabra a Ana Basanta, que va a moderar y va a introducir el acto y va a ir realizando las preguntas. Ana, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Antonio, y a todo el mundo que nos esté escuchando. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas y yo quería preguntarle a Antonio Torralba una doble pregunta. ¿Cuál es el objetivo de CONARtritis? Y en fechas como esta, ¿qué hacéis? Pues el objetivo de la Coordinadora Nacional de Artritis no es otro que englobar a diferentes asociaciones de artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil, y sobre todo lo que queremos es ser la voz de este tipo de asociaciones ante las administraciones públicas, sobre todo porque a veces es verdad que en el entorno científico se conoce muy bien, pero a las administraciones públicas les cuesta mucho entender qué es lo que estamos haciendo. Por eso hay que trabajar en esta línea para conseguir el objetivo, que uno de los objetivos es que la plena integración de las personas y de las asociaciones en todo lo que es el entorno social y sanitario. Y sobre todo, otra de las cosas, otro de los objetivos que tiene la coordinadora es dar cabida y formar de una forma continuada a las asociaciones, tanto en temas médicos, científicos, sociales, ante las administraciones. Y una cosa última que creo que es lo que nos reúne hoy aquí, además aprovechando y agradeciendo tanto a ti como a Ana, como a José Ángel, que me hayáis invitado, es promover el conocimiento de este tipo de enfermedades que para todos los que lo sufrimos, toda la comunidad científica es muy conocida, pero cuando salimos a la calle, si cogiéramos un micrófono, disculpad, y preguntáramos, realmente se conocería muy poco, con lo cual sí que, y enlazo con la segunda pregunta me has comentado, ¿por qué es importante celebrar una efeméride como el Día Mundial de la Artritis, que es hoy, o el Día Nacional de Artritis, que fue el día 1 de octubre? Porque lo que tenemos que hacer es salir a la calle, decir y poner de largo todo lo que hemos estado haciendo y, sobre todo, comunicar a la sociedad, sobre todo en dos vías. Una, tenemos que concienciar y comunicar a la sociedad de una enfermedad como la artritis reumatoide, que en España es una enfermedad que dijéramos que
que afecta a unos 400.000 personas, pero claro, cuando decimos este número así de frío, parece que se queda un poco suelto. Si dijéramos que serían o 4 estadios del Nou Camp o 4 estadios del Bernabéu, imaginemos la cantidad de personas que están ahí, con lo cual sí que tenemos que empezar a poner en nombre, apellido y cara a todas esas personas que van a los estadios y que tenemos la patología. Y lo que vamos a intentar también, y lo que intentamos desde la coordinadora, es promover un estado de opinión favorable para todas las administraciones y toda la sociedad en general, en particular, y sobre todo para los familiares y para las personas que tenemos enfermedad en particular. Entiendo por lo que comentas que el tener un día nacional o internacional de la artritis reumatoide o de las enfermedades reumáticas ayuda a concentrar estos días para poder dar visibilidad, hacer acciones y llegar un poquito más tanto al público en general como a las administraciones. ¿Sería así? Totalmente, es lo que acabas de describir, Ana. O sea, lo que intentamos es verdad que durante todo el año estamos trabajando y hacemos todo nuestro trabajo de hormiguita, por decirlo de alguna forma, y lo que hacemos celebrando el día 1, que fue el Día Nacional, y hoy, día 12, Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, lo que hacemos es poner de largo todo lo que hemos hecho. Con lo cual, sí que creamos conciencia social, sí que creamos conciencia hacia las administraciones y, lo más importante, sí que empezamos a visibilizar y a poder transmitir a nuestros familiares que están todo el año, durante todo el año, mejor dicho, con nosotros, sí que les ayudamos a que vean que lo que estamos haciendo tiene un objetivo, porque al final el objetivo no deja de ser como con el libro, o sea, luego hablaremos de él, sí, y hay cosas que me gustaría, porque me ha gustado mucho, sobre todo lo que intentamos es poner de largo todo eso, es igual que cuando haces un acto, lo preparas durante todo un mes, 2 meses, 3 meses, y el acto es cuando lo pones de largo. Pues nosotros en estos días lo que hacemos es eso, poner de largo todo el trabajo y visibilizar a las personas que son, ya decía, en España son 400.000, en el mundo estamos hablando de 23 millones de personas con artritis reumatoide, imaginemos el volumen de personas que hay en el mundo, y hay que darles esa voz. Y ahora mismo los que tenemos la gran suerte de estar, como en mi caso, como presidente de la coordinadora, y Patricia, y vosotras que habéis escrito el libro, yo creo que es una forma de hacerlo muy, muy, muy visible, y sobre todo agradecer a Diéresis que nos dé esta oportunidad, porque creo que es algo que va a venir muy bien para crear conciencia, sobre todo porque los científicos saben mucho, pero a veces la sociedad nos cuesta llegar, y ese es nuestro objetivo, llegar a la sociedad en general. Sí, de hecho, uno de los objetivos del libro de Doctor, no voy a rendirme es enseñar o explicar un poquito cómo se convive con la artritis reumatoide. Y por eso tanto Patricia Pólvora como yo, pues quisimos hacer, lo voy a enseñar, con este libro que tenemos aquí con Doctor, no voy a rendirme, pues explicar un poquito a raíz de una experiencia de una persona común, que podría ser pues nuestra vecina, nuestra prima, nuestra amiga, nuestra hermana, cualquier persona de nuestro entorno, pues de una forma muy, muy, muy fácil de entender, sin tecnicismos y desde la experiencia de una persona que podría ser estos millones que tú has dicho, cada uno tendrá su experiencia, pero en el caso de Patricia, ella, por ejemplo, pues a los 29 años le diagnosticaron la artritis reumatoide. En este libro podéis leer un montón de cosas de su vida, pero como tenemos un tiempecito limitado, quería preguntarle a Patricia, hablando de la artritis reumatoide, a los 29 años tu vida cambia, tiene un antes y un después, tu vida tiene otras muchas cosas, aparte de esto, porque una de las cosas de las que hablamos en el libro es que somos mucho más que un diagnóstico y que somos mucho más que una enfermedad crónica, pero en este libro hacemos incidencia en la artritis reumatoide. 29 años, un antes y un después. Tienes unos brotes tremendos y yo me pregunto, ¿cómo es la vida cotidiana de una persona como tú que hacía cosas como comer o ducharse sin pensar por inercia y de repente, ¿cómo es comer, Patricia? ¿Cómo es comer? Muy interesante. Justamente hoy estaba sentada en mi balcón, ahí yo vivo en las Corts, en Barcelona, y estaba comiendo un pescado que me había dejado hecho mi madre, y estaba súper contenta porque lo estaba comiendo con la mano. Y yo misma me decía, qué bueno que no hay nadie y me puedo coger los trozos de pescado y comerlo con las manos, porque me cuesta comer con cubiertos y a veces tengo que hacer el esfuerzo, pero un tema social también, ¿no? Y por no explicar, tener que explicar siempre el por qué. Y estaba disfrutando de mi pescado con las manos.
Pues sí, las cosas cambian. O sea, cada persona que tiene artritis tiene diferentes niveles. No hay como una artritis, sino que y no hay una variante de artritis reumatoide. Hay un montón de variantes. Y cada uno supongo que va adaptando su vida a convivir con esta enfermedad. Porque en la mayoría de los casos es algo que tienes un brote y prácticamente lo tienes por vida, ¿no? Con más o menos dolor, depende de más o menos medicación, otras metodologías o historias que nos creamos y nos inventamos para tener una vida mejor, porque todos queremos tener una vida más cómoda, una vida, bueno, convivible, o sea, poder convivir con esto. Entonces, yo creo que al final yo llego a un punto que no sé qué es normal ya. O sea, yo ya abro puertas con los codos y a veces no puedo ver porque se me cejan tanto los ojos, pues cierro los ojos y tampoco estoy pensando tanto en... O sea, de una manera es como que uno va adaptando su día a día y hay cosas, yo sé que hay cosas que se ven muy raras desde afuera. Yo, por ejemplo, me llamaron un día al colegio de mi hijo, que ahora tiene 6 años, cuando él tenía 4, porque decían que tenían un problema, que el niño pateaba los juguetes y que abría las botellas con la boca. Y claro, hay que explicar que un niño copia a lo que hacen los padres. Y sí, yo pateo las cosas en casa porque no las puedo coger con la mano. Y para él era una normalidad, ¿no? Entonces, al final, es una convivencia. Yo siempre digo que convives con el momento, porque un día puedes levantarte con unos dolores increíbles que no puedes ni caminar. Y claro, ese día no es igual al día anterior que capaz pudiste hacer 2 horas en la pista de salsa. Entonces, es un convivir y un intentar de respirar. Yo siempre digo, el respirar el momento para aceptarlo tal y como es en ese momento. De hecho, uno de los ejemplos que ponías era como muy típico, era cuando una persona va por la calle con un bolso y le suena el móvil, lo coge, habla por teléfono y sigue caminando. En tu caso, tú vas por la calle con el bolso, suena el móvil y ¿qué te pasa? Y se monta el show. Sí, suena el móvil y como no, ya ves que tengo una mano que está media atada y tengo otra que esta mano está operada una vez y esta 3 veces. Yo llevo 8 operaciones ya. Y suena el móvil y tengo que dejar el bolso en el suelo, coger con el brazo, abrir este bolso. Mientras suena, tengo que coger con una mano, levantarlo, poner la oreja y que no tenga nada en la mano, porque eso tiene que ir al suelo. Entonces es como un ¡ah! ¡Suelto! Y claro que tengo maneras de solucionar esto, tengo tecnologías que lo simplifican, tengo un reloj, le hablo a Siri, yo estoy hablando con Siri todo el día. Yo en principio no tecleo ni mi ordenador ni mi móvil, yo le hablo. Entonces muchas veces parezco loca porque le estoy hablando a Siri, búscame tal, llévame a tal, pero para mí es una normalidad. Para mí estamos en una época que la tecnología nos ayuda mucho en este mundo en el que estamos nosotros ahora mismo. No es el caso de millones de personas que tienen artritis, pero tenemos esta suerte y yo me levanto todas las mañanas agradeciendo la suerte que tengo de poder ser ayudada por este entorno. Supongo que acciones cotidianas como las que explicas, uno depende del día, se lo tomará con cierta frustración y depende del día con cierta filosofía y risa, ¿no? Sí, me ha pasado muchas cosas muy cómicas y al final, yo, bueno, por mi personalidad, cada uno se lo toma como puede y lo que le cae encima, pero mi personalidad es buscarle un poco la gracia dentro de lo no gracioso, porque si no, no soy capaz de sobrevivir. Hace 10 días, me pasé 10 días en una habitación totalmente oscura porque tuve un brote de artritis en los ojos porque a mí no se me dio medicación durante 6 meses durante el COVID. Y tuve un Sjögren, se llama, en los ojos. Pues esto se convirtió en una infección y quedé ciega de un ojo. Entonces estuve 10 días dentro de una habitación oscura, pero lo gracioso del caso es que me había mudado a un piso nuevo que lo había cogido por lo luminoso que era, pero yo me pasé mis 10 primeros días encerrada en esta habitación y claro, la persona que entraba le decía, ¿no es absurdo que tengo que estar aquí? No he visto mi piso todavía. Y me lo tuve que tomar con esa gracia porque es que si no, no soy capaz yo de soportar el dolor y el miedo que me coge pensar que puedo perder la vista por esta enfermedad. Patricia, hablas del dolor, o sea, las personas que tienen o que padecéis artritis reumatoide, hay muchas palabras técnicas, hay muchos médicos que saben muchísimo, pero para entendernos lo que causa es un dolor que te desmayas porque literalmente te has desmayado del dolor. ¿Cómo es ese dolor? No sé si se puede describir.
A un niño una vez. Los niños me suelen preguntar mucho, ¿cómo es? Ellos son, no tienen estas tapas que tenemos los demás, ellos sueltan, y siempre le hace mucha gracia a mis manos y con mis pies tienen los dedos uno subido al otro, entonces les encanta ponerlos bien, o sea, está mal, está muy malamente, está mal, y me ponen los dedos bien y me arreglan las manos, porque ellos son así. Yo siempre me preguntan, ¿pero cómo duele? ¿Cómo duele esto? Cuando yo le digo, bueno, me duele un poquito cuando me tocas así, ¿no? Entonces yo le suelo decir, ¿tú sabes esto que se llama las 1000 agujas? No sé si se llama así en español, en sueco se llama 1000 agujas. Cuando coges un brazo y le das la vuelta así para un lado y para el otro, digo, ¿tú sabes esto? Duele un montón. No, sí, cuando me lo hacen duele un montón. Pues así, así duele en todo el cuerpo. Es la sensación de que 1000 agujas te pinchan. Y es un dolor, dependiendo de qué artritis tienes. Yo tengo una amiga que lo tiene en la espalda, tengo otra que lo tiene en los hombros. Depende de dónde tengas y qué tienes, el dolor es muy diferente. También hay que decir que las personas perciben el dolor diferente, ¿eh? No es el mismo el mío que el tuyo. Por lo tanto, no se puede decir que hay un dolor de artritis, es como lo vive el cuerpo. Pues yo lo he vivido en todo. Yo tengo un full, como digo yo, un 100%, desde arriba abajo, y sí, sé lo que es tener un brote de artritis. He parido y sin anestesia. Antonio, más también por tu experiencia, ¿cómo crees tú que se puede explicar también cómo es ese tipo de dolor? Yo creo... Antonio, por ejemplo. La tuya, la pregunta. Yo normalmente siempre digo que para describir el dolor lo ha hecho perfectamente Patricia y es una forma muy gráfica y muy visual. Yo creo que a nosotros nos toca hacerlo visual. Yo a veces digo que el dolor de artritis se puede describir de muchas formas, pero la que más puede impactar a las personas es, todo el mundo hemos tenido en algún momento un dolor de muelas. Todo el mundo hemos tenido un dolor de muelas que parece insoportable. Pues yo antes decía, lo multiplicas por 10 y empezamos a hablar, pero bueno, luego voy a bajar a 5, entonces es una forma de relativizar lo que, sobre todo por lo que ha dicho Patricia, o sea, es verdad que cada uno luego percibimos el dolor de una forma diferente, pero para que pongamos si nos focalizamos cómo es el dolor de muela, yo lo multiplico por 5, porque es verdad que cuando tú asemejas el dolor de un cólico nefrítico a un parto, es muy acertado y esto es así, o sea, es así. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer cosas muy visuales. Ella lo ha hecho perfectamente, que es verdad que cuando te mueven el brazo así de esa forma es como un dolor insoportable, pero si luego ya le tenemos que llevar a personas como nosotros ya, sí que hay que decir, mira, tú es como un dolor de muela, multiplícalo por 5 y luego a partir de ahí hablamos. Dice, no puede ser tanto y es un dolor que eso sería insoportable. Digo, ahí está, tú lo has dicho. Es un dolor bastante insoportable. Y si contamos el dolor de muelas con el dolor del brazo, entonces ya lógicamente uno necesita un chute de cortisona, ¿no? Hay una manera también que se puede decir que yo siempre digo, cuando tienes un brote, cuando realmente estás porque todo esto va como en fases, cuando estás muy mal, yo siempre pienso que solamente soy capaz de gestionar un segundo. O sea, solamente soy capaz de pensar, vale, un segundo más, porque donde pienso 5 minutos más, me muero. Entonces, es la sensación de que es algo que es constante y que no puedes pensar que vas a estar 15 años como yo en esto, porque no eres capaz psicológicamente de aguantar tienes que pensar por segundos. De hecho, Patricia, en el libro también hablas de que de alguna manera tú has aprendido, supongo que cada uno tiene su mecanismo, has aprendido a sobrellevar tu enfermedad, ¿no? De alguna manera, ¿cómo lo has aprendido a hacer o a gestionar? A hostias, como digo yo. A hostias. Sí, porque al final, bueno, yo soy una persona que supongo que cuando me dicen no es cuando reacciono. Entonces, he tenido tantos nos que al final me ha hecho tomar decisiones que capaz iban contra lo que realmente se me estaba indicando, ¿no? Piensa que la artritis, y aquí Antonio sé que más sabe, pero la medicación de la artritis ha evolucionado brutalmente en los últimos 10 años, diría. Cuando yo tenía artritis en Suecia, en el país más frío del planeta, donde no había tanta gente tampoco con artritis, claro, no había lo que hay hoy en día. Entonces, es verdad que yo capaz tuve que aguantar dolores que capaz hoy en día no los tengo, ¿no?
Entonces, yo creo que al final el tema de la convivencia también tiene que ver con la época, con el país donde estás, con ayudas que tienes, es un conjunto de muchas cosas y creo que también está muy relacionado cómo te acepta la sociedad. Esto es una enfermedad que no se ve. Bueno, a mí, yo ya estoy tan torcida que se me empieza a ver, ¿no? Pero normalmente no se ve. Entonces, estar en un autobús y que alguien te toque porque tiene que pasar lo tuyo y tú pegar un grito que parece que te están pegando, es convivir con eso. No dejas de ser anónimo a ser un objeto que eso reacciona, grita, porque es un dolor muy difícil de gestionar. Una de las cosas de las que hablamos en el libro o de las que queríamos incidir era un poquito en el entorno de la persona que padece la artritis reumatoide. Yo no sé si estaréis, y lo voy a enseñar otra vez, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que el doctor no voy a rendirme, pues se habla de dolor porque se habla de la artritis reumatoide, pero se hablan de muchas cosas, casi me atrevería a decir que divertidas y felices, ¿no? Pues porque en todas las familias y en todas las vidas de cada uno tenemos grandes problemas y grandes momentos de risa. Y de alguna manera en el libro hablábamos de la artritis reumatoide y de que las personas con una enfermedad crónica se pueden sentir de alguna manera como si estuvieran en un espejo, como diciendo esto es lo que me pasa a mí, fíjate, le ha puesto palabras a algo que yo siento, pero también es importante el entorno. Y yo quería hablaros y preguntaros a los dos un poquito eso, vosotros qué creéis que pueden hacer vuestros familiares, vuestros amigos, porque de hecho a veces también estamos perdidos, ¿no? Cuando la persona que no está enferma presencia un brote, no sabe qué tiene que hacer, no sabe cómo ayudar. ¿Vosotros qué creéis que les podría decir o que se nos podría decir? Patricia, por ejemplo, que os he visto a los dos muy educados. Bueno, todo depende de la persona, o sea, de cómo es la persona que está sufriendo de esta enfermedad y cómo es también su entorno. Yo parto de mi propia experiencia. Yo tengo una familia que viene de una dictadura, que viene de un golpe de Estado, que ha sufrido mucho a otros niveles. Yo soy refugiada política en un país nórdico, viví 30 años ahí. Entonces, claro, yo tengo una familia que tiene una manera de pensar que cuando a mí me pasó la artritis, también se aplica esa manera de pensar en cómo me podían ayudar. Entonces, en mi situación, nosotros festejamos lo ridículamente cotidiano. Hoy me ha llegado un ramo de flores de mi madre, que me lo ha traído porque he mejorado unos % mi vista, o sea, de lo que estoy pasando, ¿no? Ya, no es que yo no estoy curada, yo no estoy bien, no importa, hemos festejado con un flor de que he mejorado un poquito y ya está. O sea, en nuestra familia lo que nos ayuda mucho es aquel poco esfuerzo que se puede conseguir hacer. Me he levantado de la cama y me he tomado un té hoy. Esos pequeños logros del día a día en familia, como normalizarlo y festejarlo. Porque ya pensar que me voy a levantar de la cama y voy a ir a trabajar ya es imposible. Entonces, festejamos aquello que es posible en vez de lo imposible. Y si no se puede ir a la fiesta, pues la fiesta viene a tu casa. Y intentamos como incluir esta manera de vivir con esto, como si hubiera sido un accidente, como si hubiera tenido autismo, como si lo que fuera, o sea, incluirlo dentro de tu día a día para que tu vida tenga igual de mucho sentido que cuando no tenía esto y era a tope normal. Esto es como de mi familia. Antonio, ¿tú qué crees que debe hacer el entorno? ¿Normalizarlo también? ¿Acompañar? ¿Cuáles serían esas dos pinceladitas que podríamos saber qué hacer? Yo empezaría diciendo qué podemos hacer nosotros, y digo nosotros las personas que tenemos la enfermedad, y si os habéis dado cuenta he introducido una variable que es persona, no hablo de paciente. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como personas? Porque tenemos que empezar a transmitir qué nos está pasando. Y cuando estaba escuchando a Patricia, es verdad que así empezamos todos. Yo creo que ahora mismo ha evolucionado mucho todo esto y creo que ahora tenemos que dar un paso todavía más. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a comunicar qué nos pasa. Aprender a comunicar no es quejarnos, que es lo que parece que hacemos siempre, sino... O sea, lo digo, entonces tenemos que aprender cómo lo decimos. Yo el otro día ponía un ejemplo y creo que es muy, muy visual para el acto que estamos haciendo. No solamente hay que tener el mismo libro, no solamente hay que estar en la misma página, lo importante es estar en el mismo párrafo. Y eso que es
lo que tenemos que hacer nosotros con los familiares, ayudarles a estar en el mismo párrafo que estamos nosotros, porque es la única forma de poder transmitirle qué te está pasando en ese segundo. Me he hecho muchas anotaciones mientras que estaba charlando Patricia, porque claro, me he sentido tan identificado que a veces lo primero, me gusta mucho el título del libro, pero me gusta mucho más es cómo me hice amiga de mi enfermedad crónica. Y me ha encantado cuando ha dicho, porque yo también lo digo, yo no vivo con la enfermedad, yo convivo con la enfermedad. Claro. La enfermedad es alguien que va conmigo, que tengo que, si yo no la doy más guerra de lo necesario, ella a lo mejor tampoco me lo da. Entonces, tenemos que tener ahí, es como cuando convives con alguien, no es lo mismo vivir, que cada uno tiene su vida, a convivir que tienes que compartir cosas. Pues esto es lo importante. Esto es lo que tenemos que hacer con los familiares. Y los familiares son un punto fundamental, de verdad, es un punto fundamental. La cuestión es cómo nosotros, y yo creo que esto es algo que el libro puede hacer y creo que va a hacer, que es cómo podemos comunicarnos con nuestros familiares para poder darle esas pinceladas para que tengan, nosotros seamos empáticos con ellos, pero ellos tienen que ser empáticos con nosotros. Y es, estemos todos, tengamos el mismo libro, fundamental, tengamos la misma página, pero fundamental, que estemos en el mismo párrafo, porque es la única forma de transmitir lo que queremos transmitir. Es, creamos conciencia social, creamos visibilidad, creamos empatía y podemos transmitir y normalizar, que es otra de las palabras que ha empleado Patricia, normalizamos lo que es una enfermedad crónica. Y digo normalizar, todo el mundo dice, yo quiero hacer mi vida normal. No, mi vida normal, ¿cuál es? La que tenía antes de la enfermedad, la que tenía cuando tenía los primeros síntomas, la que tenía cuando fui al reumatólogo, la que tenía cuando tuve los primeros brotes, la que tenía. Tenemos que empezar a normalizar la enfermedad, que es lo que se hace con cualquier enfermedad crónica. Porque al final, y pongo una cosa más, nosotros vamos a vivir con la enfermedad mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra vida a lo que nos ha pasado. Es igual que cuando no llevamos gafas y luego nos las ponen. Nosotros no cambiamos la vida. Nosotros nos adaptamos a la nueva realidad. Pues con la artritis es lo mismo. O sea, es verdad que como muy bien también ha explicado Patricia, cursa por brotes. Hay que tener en cuenta, no el dolor siempre es intenso y no siempre, porque si no sería insufrible y ahora mismo no podríamos estar aquí, estaríamos menos conscientes. Pero lo que tenemos que aprender es cómo normalizamos, sobre todo para que nuestros familiares se sientan parte del equipo, porque al final siempre, mira, hay una frase, hay un dicho que siempre se dice, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve con un equipo, y pues lo son familiares. Realmente este tipo de pinceladas. Y ahí, solo para agregar que ahora se me ocurre una cosa en castellano, yo creo que a veces se confunde la palabra empatía y tenerte lástima. O sea, a mí a veces cuando me preguntan es como, ¿de qué manera te puedo ayudar? Yo siempre digo, no me tengas lástima, o sea, no me ayudas teniéndome lástima, porque yo he ganado muchísimo como enfermedad. De hecho, yo sé cosas que otras personas no saben gracias a mi enfermedad. Entonces, he ganado mucho, no tengas lástima, pero empaticemos. Entonces, ¿cómo puedes empatizar? Pues mira, ahora mismo no tengo ganas de hablar con nadie, tengo un dolor tremendo y simplemente ponte en esa situación, porque tú también has estado ahí, en otra situación. Entonces, eso es empatizar, es yo también, ¿sabes? Aunque no hayas convivido una artritis, has vivido la misma situación que yo en ese momento. Entonces, es también enseñar al entorno a eso, cómo yo puedo empatizar con otra persona y esa persona empatizar con este momento para entender en dónde estoy. Ah, vale, ahora siente esto, vale, no tiene ganas de ir a tomarse un café afuera, tiene ganas de estar aquí y capaz no hablar. Estamos los dos juntos y con eso ya empatizamos, ¿sabes? Entonces, yo creo que es como un buen máster para aprender a empatizar, que estamos en una sociedad que nos cuesta mucho empatizar. No sabemos, directamente. ¿Y creéis que acciones como las que se hacen durante el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas o libros como Doctor, no voy a rendirme, contribuyen a comprender un poquito mejor la artritis reumatoide desde esta normalidad y esta comunicación de la que habláis? Pues indudablemente lo que estamos haciendo es comunicando, lo que estamos haciendo ahora es comunicando. ¿Qué se hace con comunicar? Lo que hacemos es transmitir lo que estamos viviendo, cómo lo vive la persona, de qué forma lo vive la persona.
lo que hacemos con los días, como decía anteriormente, es poner de largo lo que hemos vivido durante todo un año y diciendo, oye, dando un toque de atención tenemos que llevar una vida normalizada, tenemos que desarrollarnos como profesionales, tenemos que desarrollarnos en el entorno familiar, tenemos que desarrollarnos con nuestros amigos, como muy bien decía Patricia, y eso es lo que creo, mejor dicho, considero que es lo que hace. Y los días, o sea, a veces un día no deja de ser un número en un calendario. Nosotros lo que hacemos es dar voz a ese número en el calendario. Yo creo que esto es lo que hay que proyectar a futuro. Porque también creo que he tenido la gran suerte de que Dircis y Ana hayan querido transmitir esta historia, ¿no? Es una historia entre 400.000. O sea, pero he tenido la suerte de que capaz pueda ser un poco la voz de algunos que no han tenido esta suerte de poder escribir un libro. Entonces, yo siempre digo, nuestra historia, Ana, es la historia de esta que es muy diferente a las otras 400.000, ¿no? Y si con esta historia conseguimos que alguien diga, mi padre también, bueno, que alguien no, es que a mí me llama un montón de gente, me dice, mi padre también, mi amiga también, mi hermana también. Si hemos conseguido esto, yo creo que ya el libro ya ha tenido un propósito que está cumpliendo, que es abrir esa veda y abrir como ese diálogo para que podamos hablar sobre el tema, porque no es un tabú, o sea, no, y yo creo que esto es lo que necesitamos hacer, con libro, artículos o con artistas, actividades. Al final es una manera de poder explicar que eso existe y que yo sepa todavía no se sabe bien cómo pararlo, así que nos queda un rato más, ¿no? Y yo creo que sí, incluso para los niños que conviven con familias, también Yo, si me permitís, Ana, si quería introducir una pregunta ahora que se ha hablado de la editorial. Nosotros cuando lanzamos el libro, claro, la situación fue en febrero, fue el mes de febrero cuando salió Doctor, no voy a rendirme. La situación era totalmente distinta, no había la pandemia, o al menos yo recuerdo muy bien la presentación, nadie nos la habíamos tomado en serio en aquel momento, ni siquiera la primera o las dos presentaciones que pudimos hacer. Pero no quiero hablar tanto de eso, sino de cómo convivís con el COVID-19, los enfermos de artritis reumatoide, los enfermos de cualquier enfermedad reumática, porque se dice mucho, ¿no?, que se está abandonando otras enfermedades, que hay menos tiempo, menos capacidad quirúrgica en los hospitales. ¿Cómo está siendo esa otra convivencia, no con vuestra propia enfermedad, sino con una pandemia que lo ocupa todo en casi todos los órdenes? Cualquiera de los dos, por favor. Antonio, por ejemplo. Si os parece, me arranco yo. Es verdad que nosotros, como enfermos reumáticos, todos los que hemos entrado en el sistema, y cuando digo hemos entrado en el sistema, nos está viendo un reumatólogo, tenemos ya las citas programadas, no ha variado mucho. Es verdad que echamos de menos el ir a la consulta porque nos lo hacen telefónicamente, pero no ha variado mucho. Esto es una parte de las personas que tenemos la enfermedad. La cuestión es cuántas personas ahora mismo no pueden tener un diagnóstico precoz. Introduzco la variable del diagnóstico precoz para que lo que hemos pasado tanto Ana como yo, porque realmente yo empecé con 18 años, Ana con 29, con lo cual imaginemos lo que es esto, y habrá muchas personas que todavía no puedan haber accedido al reumatólogo. Esto es el drama, dijéramos, y creo que hay que ponerlo con nombres así muy claros, el drama de muchas personas de las que están viviendo ahora mismo, que no saben lo que les pasa y que al final nosotros empezamos con febrícula, o sea, no se sabe muy bien si es síntomas del COVID o de la COVID, mejor dicho, o si es síntoma de la enfermedad, con lo cual es verdad que si estás dentro del sistema no varía mucho, simplemente que en vez de ir a consulta la haces telefónicamente, salvo que tengas un brote y tengas que ir a consulta para que te exploren y demás, pero el drama, y digo el drama en mayúsculas, es de tantas miles de personas que no tienen un diagnóstico y ahora mismo no pueden llegar a la consulta para que el especialista o le quite la ansiedad y diga no tienes nada, o sí que tienes una enfermedad que vamos a empezar a tratar. Dijéramos, yo lo pondría de esta forma. Nosotros, afortunadamente, en España tenemos una gran suerte por la red de hospitales públicos que tenemos, por los magníficos profesionales que tenemos,
pero si esto lo extrapolamos a países de Latinoamérica y de otros países, realmente esto puede ser muy duro para lo que nosotros hemos vivido, porque al final yo cuando estaba escuchando a Patricia, es verdad, rememoraba el tiempo cuando realmente no sabes cómo actuar ante la enfermedad, no sabes qué te está pasando, no sabes que esas sensaciones que vives, no sabes cómo explicarlo. Entonces lo rememoraba y igual que en el primer capítulo del libro es brutal, o sea, lo pasa, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero el primer capítulo es brutal. Puedes hacer spoilers, del primer capítulo. Después mejora, se tranquiliza la cosa. Porque realmente es algo que creo que una gran, cuando Ana preguntaba qué puede aportar el libro, es sentirte reflejado y poder transmitirlo y contarlo con una tranquilidad que hasta ahora no lo podíamos hacer. Yo creo que es una de las cosas que va a aportar el libro. Yo creo que eso es algo muy importante. Y sobre el COVID es lo que he dicho, o sea, los que estamos dentro del sistema seguimos nuestras pruebas. Es verdad que se puede demorar 2 meses, un mes más. Es verdad que el tejido asociativo hemos hecho una labor muy importante, digo, todo el tejido asociativo, para que la medicación que a veces no llegaba, y digo, medicaciones que son de uso hospitalario, hemos hecho que llegue a las personas y hemos hecho un trabajo para las personas que tienen la enfermedad, sobre todo porque no se pueden dejar, no es que lo hayan querido dejar, pero realmente no sabían cómo acceder a ello. Entonces yo creo que esto es una de las cosas que está pasando. Y indudablemente esta pandemia nos ha hecho cambiar, cuando decías, José Ángel, nos ha hecho dar un giro de 180 grados y hay una parte, si me lo permitís, positiva, una parte positiva que nos ha hecho reinventarnos, nos ha hecho este acto posiblemente, de otra forma lo hubiéramos hecho presencial, hubiese habido pocas personas y ahora mismo estamos conectados en red, lo puede ver quien quiera a través de los canales de Facebook y de YouTube, y quedará grabado y podremos seguir viéndolo y dándole difusión. Con lo cual, imaginaros lo que nos ha hecho cambiar la pandemia. Por pensar algo positivo de todo lo que estamos viviendo. Yo creo que es algo que es un salto cualitativo en cómo tenemos que afrontar todo esto. Y nos vale para la artritis y nos vale para cualquier otra patología, para cualquier otra cosa que tengamos que hacer. ¿Sigo yo con la pregunta? Sí, Patricia, sí, perdón. Bueno, no. Adelante. Bueno, mi caso ha sido más dramático porque a mí no se me ocurrió mejor cosa que operarme 4 días antes de cerrar España y me operé de ¿te acuerdas? Con una absolutamente obligada rehabilitación, porque tengo unas rehabilitaciones muy complejas de 6 meses para poder recuperar y bueno, pues no se pudo recuperar y soy como efecto COVID, le llamo yo, soy efecto COVID, de cosas que no se pudieron hacer porque había cosas mucho más graves que estaban pasando. Y yo tomo una medicación que es un biológico que reduce el sistema inmunitario a muy, muy bajos niveles y este tampoco se pudo dar por razones lógicas. Entonces yo sí que tuve 6 meses de retraso que me han causado estos brotes y tal, pero yo siempre digo, es lo que hay. O sea, al final no hay malos ni buenos, hay una situación, se hizo lo que se pudo, hay gentes en Sudamérica que conozco que hubieran pagado lo impagable por tener lo que yo tengo y lo que yo al final conseguí, que ellos no pueden por la situación en la que están. Entonces yo creo que todos han hecho lo posible, los reumatólogos están a reventar de visitas y ahora que ha ido con lo de los ojos, los oftalmólogos están sufriendo una sobrecarga de todo. Entonces, al final yo creo que el sistema ha hecho lo que ha podido y nosotros como sus pacientes hemos hecho lo que hemos podido para evitar al máximo los brotes porque sabíamos que la situación era compleja. Entonces, al final sí, es complejo, sí, nadie se esperaba un COVID. No, pues mira, nos ha tocado y hemos convivido con esto, al igual que convivimos con esta enfermedad. Al final es uno más. Yo al hilo de lo que comentabas, Patricia, de los fármacos biológicos, y anteriormente, que luego se me ha ido un poco el hilo, es verdad que la situación de las personas que tenemos la enfermedad, y lo uno un poco con la pregunta que nos hacía José Ángel, somos privilegiados ahora mismo, y hablo en el país que vivimos y que residimos
porque Sí. yo recuerdo cuando yo empecé había fármacos modificadores de la enfermedad como metotrexato, luego salió el eflunomid etc, etc, pero no había más. El gran cambio para las enfermedades reumáticas, en este caso para la artritis reumatoide, y luego se han beneficiado muchas más, afortunadamente, fue cuando irrumpe en el año 1999 el primer biológico en España. Eso sí que es un cambio y una transformación de cómo se tiene la enfermedad a cómo puedes convivir con ella. Con lo cual, es verdad que el COVID nos ha afectado a nosotros, sí, pero no en la medida que a otras personas que no han podido llegar a ese tipo de fármacos ahora mismo. Con lo cual, yo creo que hay que tener muy en cuenta que tenemos una gran suerte de vivir donde vivimos, de tener el sistema con todas las deficiencias que pueda tener, que tenemos, y sobre todo, gracias a los profesionales sanitarios que se están dejando la piel por cada uno de nosotros. Como tú muy bien decías, Patricia, eran los reumatólogos, luego para nosotros son los internistas también los oftalmólogos, los reumatólogos, cualquier especialidad, lo cual hay que agradecérselo, pero hay que poner en valor que desde el año 99 hay una revolución, o sea, una revolución cuando llegan a España, o sea, llegan al Sistema Nacional de Salud estos fármacos, que yo siempre pongo las 3 R's. Pongo reumatólogo, revolución y remisión. Muchos de los pacientes que tuvimos suerte de llegar a estos fármacos, podemos estar en una remisión más o menos bien y tener una vida bastante normalizada. Y de hecho, tú lo has vivido en primera persona cuando los tienes que dejar por el motivo que has contado de la operación. Es cuando nos damos cuenta de cómo... Exacto, eso es una de las cosas que hay que decir y hay que poner en valor. Yo creo que esto hay que decirlo muy alto. Y luego nos queda una parte, y lo digo por nosotros, tenemos que poner una parte muy importante nosotros como personas que tenemos la enfermedad. Tenemos que ser proactivos en el cuidado de nuestra salud. Tenemos que ser los primeros agentes que nos pongamos al servicio de nuestra enfermedad y de nosotros mismos. Porque también digo alguna vez que otra que nosotros somos el principal actor de la vida que estamos viviendo, con lo cual ponte las zapatillas, vive la vida y empezarás a tenerla lo más aceptable posible y lo más importante, se lo haremos mucho más fácil a nuestros familiares, se lo haremos mucho más fácil a nuestra pareja, se lo haremos mucho más fácil a nuestros compañeros de trabajo, se lo haremos muchísimo más fácil a nuestros amigos que no saben cómo ayudarnos y sobre todo, cuando vamos a consulta le podremos decir las cosas muy claras a nuestro especialista para que nos guíe con nuestra ayuda donde queremos llegar, que no es otro que lo que decía, las 3 R, reumatólogo, remisión y revolución. Muchas gracias por esa súper explicación, resumen. Bueno, yo creo que ya iríamos como llegando hacia el final. No sé si tenéis alguna cuestión más, que por supuesto que no se quede nada por decir, ¿no? Yo solamente más que una pregunta querría agradeceros la presencia en la organización de la editorial, Patricia, que como siempre estás ahí aportando con tu testimonio, Antonio Torralba, que este mes de octubre con artritis estáis durante todo el mes lleno de actividades porque es el mes de enfermedades reumáticas, del dolor, de la artritis reumatoide, de un montón de cosas que estáis organizando. Felicidades. Espero que haya creado inquietud para leer un poquito más Doctor, no voy a rendirme. La verdad es que aunque hemos hecho un pequeño resumen y hemos hablado de la artritis reumatoide, realmente la historia de Patricia Pólvora, cada capítulo podría ser un libro. Hemos hablado ahí de muchas cosas, no solamente del dolor, también de vida cotidiana, de cómo normalizarlo. Y yo quería sobre todo daros las gracias y, bueno, pasaros el turno a vosotros si queréis añadir alguna cosa. Si os parece, empiezo yo, Patricia, porque leyendo lo que decía el primer capítulo, en la página 11, es muy importante todas las preguntas que haces, que para mí son, y no las voy a desvelar porque quiero que las personas lean el libro, porque realmente hay que leerlo, ¿vale? Hay que hacerlo porque creo que muchas personas vamos a ser conscientes de lo que hemos vivido y vosotras dos, afortunadamente y gracias a José Ángel, habéis hecho posible que esto esté ahora mismo y lo podamos tener en nuestras manos. Yo creo que esto es algo brutal porque dice unas palabras que son brutales. Y la página 12
solamente voy a leer un pequeño fragmento, ¿vale? Que es el párrafo 2, que es importante, dice algo así, dice, yo no recuerdo la fecha de mi boda, pero sí recuerdo el día que mi reumatólogo me dijo, ¿y cómo tienes pensado levantar a tu hijo de la cuna si no tienes manos? Esto es un aperitivo de lo que podéis encontrar en el libro, con lo cual yo creo que hay que empezar a pensar que es cómo vivimos cuando realmente el dolor de manos es tan intenso. Hay muchas más frases, ¿eh? Y las tengo subrayadas, ¿eh? O sea pero realmente yo creo que hay que levantar la expectativa porque hay que dar, crear la expectativa porque al final es lo que conseguimos que este libro tenga el impacto que queremos todos que tenga. Porque si no, no tendría sentido todo el trabajo que habéis hecho. Entonces yo creo que hay que ponerlo en manifiesto. Eso todo. Yo, es verdad que cuando decías todo lo que está haciendo la coordinadora, solamente voy a dar 2 pinceladas de todo lo que tenemos preparado y todo lo que hemos hecho para este mes, que es, han estado 21 asociaciones y delegaciones implicadas en toda la campaña. Hemos podido iluminar más de 130 edificios a nivel nacional. Hemos contado con 14 ponentes para hacer una jornada y 6 webinars. Hemos creado una actividad que para nosotros estamos locos con ella, que es Camina por la artritis, Camina por la espondilitis, que está teniendo una grandísima aceptación. Y por último, pero no menos importante, creamos el año pasado una actividad que era Vende Verde, que es para concienciar a todas las personas que trabajan en las empresas farmacéuticas para quién trabaja. Como decía al inicio con los estadios, que ponen nombre y apellido y cara a las personas. No solamente trabajo en una enfermedad como artritis reumatoide, sino que va a hacer mucho mejor la vida tanto a Patricia como a mí, como a miles de personas. Esto es el sentir de lo que es la campaña en sí. Y luego una cosa más, y con esto, si os parece, yo ya me callo, he dejado a Patricia, que creo que tenemos que crear conciencia para que todos podamos llegar y tener un diagnóstico precoz, tener acceso a un especialista lo antes posible. Y nos queda, y esto sí que digo, que nosotros que tenemos la posibilidad de alzar la voz, tenemos que crear conciencia y tenemos que crear empatía para que todas las personas sepan identificar cuando tienen o pueden tener una enfermedad reumática como la artritis reumatoide. No es cuestión de obsesionarnos, pero al igual que cuando a las mujeres os han enseñado a exploraros, nosotros tenemos que crear esta conciencia. Si yo tengo un dolor en las articulaciones de las manos más de 6 semanas o más de 4 semanas, tengo que ir a mi especialista y comentárselo. Si yo tengo las articulaciones enrojecidas, yo tengo que ir a mi especialista y contárselo. Si yo tengo que hoy me duele la muñeca izquierda y pasado mañana me duele el tobillo derecho, tengo que contárselo. Y esto hay que anotarlo porque son 4 cosas que con esto que hacemos, que en una libreta dice pues el día 1 tal, el día 2 tal, día 3 tal, tú le estás dando una información tan valiosa a tu médico de atención primaria para que es el canal que te va a introducir en el sistema sanitario, para que afortunadamente puedas llegar y que lo que hemos pasado, tanto Patricia como yo, se repita cada vez menos. Este es mi mensaje. Positivo, hay que ser positivo, hay que entender que tenemos una enfermedad grave, pero que si es una enfermedad grave, pero que si sabemos los síntomas, sabemos identificarla, sabemos comunicarlo y lo podemos transmitir a los especialistas, vamos a tener una buena calidad de vida. A Patricia, si no sacas en la mano, como la está sacando ahora con la ayuda técnica, no lo vería. Y si nos hubiésemos podido ver en persona, verías que si somos disciplinados y cumplimos con lo que haces, podemos tener una vida lo más normal posible o lo más normalizada posible. Este es el mensaje que me gustaría transmitir hoy y sobre todo agradeceros infinitamente que me hayáis invitado a la presentación, poder estar aquí compartiendo con vosotros y sobre todo que me deis la oportunidad de haberme leído el libro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doy mis últimas palabras también. Aprovecho que tenemos un público tan fantástico aquí que ha querido venir a escuchar. También hay que dar valor, ¿no?, a esa hora que han dedicado a esta cosa rara que algunos de nosotros tenemos. Yo creo que hay que darle mucho valor. A mí me gustaría decir que todo tipo de cambios de vida, sea una enfermedad o sea lo que sea, abre la oportunidad y la puerta
de nosotros mismos ser más auténticos y más sinceros con nosotros mismos. Yo creo que cuando tienes una situación como la que tenemos nosotros, cuanto más claros somos a nuestro entorno de lo que nos pasa, de lo que sentimos, cuanto menos intentamos hacernos normales cuando nos duele todo, cuanto más auténticos podemos ser, yo creo que más aceptada estará esta persona en la sociedad. El problema es cuando intentamos intentamos de ocultarlo para que nos den aquel trabajo, para que intento trabajar 8 horas aunque realmente no puedo. Ahí es cuando hay un problema que nos cuesta solventar. Pero si nosotros mismos somos responsables de nuestra propia situación y podemos explicarla con la naturalidad que es, porque como con las manos hoy y no mañana, yo creo que se agradece del entorno que también podrá gestionar esta situación, que a veces no se nos ve y nos olvidamos que no se nos ve. Y entonces también es difícil saber si te puedo abrazar o no te puedo abrazar porque yo no he explicado qué es lo que yo necesito en ese momento. Entonces, yo quería dejar ese mensaje, añadir esto que también tenemos nuestra responsabilidad de poner nuestros límites y explicar lo que se puede y lo que no se puede en ese instante, en ese segundo, para que estemos bien todos y convivir con esta situación. Muchas gracias. Yo que me he quedado el último para hablar un poco en nombre de la editorial. Lo primero agradecer estas fantásticas intervenciones que habéis tenido, ¿no? Bueno, Patricia ya la conozco más, pero a ti, Antonio, que no te conocía, o sea, me alegro por tener una persona que está al cargo de la Coordinadora Nacional de Artritis como tú. Me ha alegrado incluso como editor de ver que te ha gustado el libro y luego, pero más aún que eso, ¿no? Me ha gustado ver que publicar el libro, y ahora ya hablo simplemente como una persona que se dedica a editar libros que a veces son más variados, pero que muchos de ellos tienen el propósito de buscar el bienestar y una vida mejor, pues que realmente ha conseguido divulgar una experiencia que valía la pena y hacerlo de una manera pues que a una persona como tú, ¿no? Que con un cargo de tanta responsabilidad en el tema precisamente, digamos, clave del libro, le ha llegado, bueno, yo interesar y por lo que veo prácticamente emocionar, ¿no? Con el libro. O sea que yo creo que eso, pues para Patricia y para Ana como coautoras también es muy importante, y para nosotros como editorial, ¿no? Porque lo que buscamos cuando publicamos un libro también es, o sea, pensamos que es algo que tiene importancia, que en cierta manera es novedoso entre comillas, me refiero en el sentido de que seguramente está más ignorado de lo que debiera. Creo que es un poco lo que pasa con la artritis reumatoide, y que a veces es necesario encontrar una persona que tenga las ganas, la voluntad, porque tampoco es fácil, como la ha tenido Patricia, de desnudarse biográficamente para hablar de muchas cosas de su vida y también para demostrar que evidentemente ni mucho menos son negativas, ¿no? Que como ha dicho Antonio, pues hay que salir a vivir y que es una vida, bueno, genial, ¿no? Como es la suya, y quien lea Doctor, no voy a rendirme, que va mucho más allá de la artritis, es la biografía de una persona que ha dado un revulsivo a su vida, lo va a descubrir. Yo creo que eso es importante para los que tienen artritis y casi diría para los que tienen cualquier enfermedad, cualquier problema, o los que en algún momento están tentados a rendirse ante la adversidad, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Y eso, yo creo que contra eso luchamos todos, ¿no? Nosotros desde los libros, vosotros desde la coordinadora y, bueno, y cada uno individualmente con su testimonio como el de Patricia, bueno, y por supuesto como el de Ana, que es quien ha sabido llevarlo y convertirlo en un libro, que es una tarea también muy difícil. Un poquito. Bueno. Y bueno, nada, ya llevamos casi una hora. Yo, si os parece, pues lo dejamos aquí, nos emplazamos, no sé, que si en otro momento, ya que hemos iniciado esta relación, yo creo tan positiva, ¿no? Entre diéresis con artritis y las autoras de Doctor, no voy a rendirme, que en otro momento volvamos a lo mejor añadiendo a nuevas personas, sumando un poco más, a encontrarnos de nuevo virtualmente, por lo menos, si os parece oportuno y positivo.
Por mi parte me parece súper positivo. Yo encantado de poder aportar mi granito de arena, sobre todo y darme la oportunidad de conoceros y poder participar en este evento. O sea que por mi parte, a vuestra disposición. Genial, pues bueno, pues nada, aquí estaremos. Muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias, como ha dicho Patricia, a estas personas que han dedicado una hora de su vida y que lo agradecemos mucho y lo valoramos. Y bueno, pronto esperamos que volvamos a vernos y esperamos que podáis leer Doctor, no voy a rendirme, de Patricia Pólvora y Ana Basanta. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.